voy a reconstruir el Fútbol Club Barcelona realista, pero esta vez de la mano de su nuevo entrenador, Hansi Flick. Un entrenador que consiguió ganar el sextete con el Bayern de Múnich, que hasta ese momento solo había conseguido el Fútbol Club Barcelona en toda la historia. Pero como ya sabemos, el Fútbol Club Barcelona está tieso económicamente, por lo que en este vídeo vamos a tener que hacer frente a una sanción de la UEFA por las próximas 3 temporadas. Aún así, intentaremos reconstruir al Barcelona con las grandes estrellas que están sonando en este mercado. Vamos a jugar 5 temporadas en las que vamos a tener que ganar 2 Champions League, 3 Ligas EA Sports, un jugador del Barça va a tener que ganar el Balón de Oro y además vamos a tener que sacar un jugador de la cantera top. Tenemos ya por aquí la plantilla del Fútbol Club Barcelona y nada más llegar a Barcelona, Hansi Flick ya tiene el primer problema, y es que en esta primera temporada tiene un fair play negativo de 200 millones de euros y además no vamos a poder fichar, que es la restricción que le ha puesto la UEFA al Fútbol Club Barcelona por el derroche de dinero de los últimos años. Pues me voy. No, tú te quedas. Así que por aquí tenemos los jugadores y obviamente tenemos jugadores intocables como Lamine Yamal o la joven promesa Vitor Roque, y por supuesto tampoco podremos tocar ni a Gavi, ni a Pedri, ni a Fermín, que son jugadores muy prometedores. Así que vamos a poner hasta 6 jugadores en venta, de los cuales los más importantes van a ser Robert Lewandowski y Rafinha. Tenemos por aquí ya la primera oferta para el Fútbol Club Barcelona. Nos ofrecen 30 millones por Serginho Dest y nos llega una oferta por Rafinha, en este caso del Real Madrid. Vamos a intentar sacar más dinero, así que Hansi Flick se pone a negociar con Ancelotti y le acabamos sacando 70 millonazos de euros que ingresamos en las arcas del Fútbol Club Barcelona. Pero continúan las ofertas y vamos a negociar con el Tottenham. Pedimos inicialmente unos 80 millonazos de euros y lo aceptaron a la primera. Qué fácil es negociar con los ingleses. Decimos adiós a Robert Lewandowski y con este fichaje ya hemos ingresado 180 millones de euros en esta primera temporada. Pero es que además hemos hecho 3 ventas más, lo que hacen un total de 220 millones de euros, y así quedaría ahora mismo la plantilla del Fútbol Club Barcelona con un tridente formado por Ferran Torres, Vitor Roque y Lamine Yamal, el tribote con Frenkie de Jong, Gavi y Pedri. Pero claro, el banquillo se queda bastante flojo para este Fútbol Club Barcelona, y es que tenemos a Ilkay Gundogan, que ya tiene 33 años. ¿Cuánto? Sí, ya lo sé, es imposible ganar ningún título, pero es que hay que cumplir el fair play financiero, así que el objetivo es entrar entre los 4 primeros en la liga. Vamos a ver qué tal ha ido al Fútbol Club Barcelona. De momento vemos que tenemos a Vitor Roque y a Lamine Yamal, que no han conseguido subir mucho de media, pero aquí tenemos el resultado de esta reconstrucción. No me lo puedo creer, sin fichajes y habiendo vendido por 200 millones, el Barcelona ha conseguido ganar la Liga EA Sports por delante del Real Madrid y el Atlético, que ni se ha clasificado para Europa. Vamos a ver el resto de competiciones. La Supercopa por poco no la ganamos también. La Copa del Rey la ha ganado Barcelona también. Bueno, pues yo ya no ficho a nadie, si es que ya este reconstruyendo acaba aquí. Solo falta que hayamos ganado la Champions. Vale, eso no puede ser obviamente. Vamos a ver hasta dónde ha llegado el Barcelona. Bueno, el Barcelona que ha caído en octavos contra el Manchester City 4-1. Y ya tenemos la primera de las 2 ligas que necesitamos. Y es que el éxito del Fútbol Club Barcelona se debe a Ferran Torres, que ha dado un paso al frente. Pero que no ha sido el único, porque también Frenkie de Jong ha marcado 23 goles. ¡Qué barbaridad! Víctor Roque ha conseguido marcar casi 20 goles en la Liga EA Sports. Y claramente la decepción de esta temporada es Lamine Yamal, que no ha conseguido superar los 2 goles. Esto tiene que cambiar, pero ya. Estamos ya en la segunda temporada. Tenemos que vender por 100 millones de euros para poder gastar estos 140. Y sinceramente, viendo los jugadores que tenemos, obviamente Pedri es intocable, así que yo me voy a decantar por vender a Jules Koundé. Así que lo vamos a vender por un total de 120 millones de euros al Bayern de Múnich. Y así quedaría el presupuesto final para el Fútbol Club Barcelona en esta segunda temporada, donde el primer fichaje ya lo estáis viendo. El Fútbol Club Barcelona se hace con los servicios de la gran revelación de la Eurocopa 2024. Acabamos de fichar a Nico Williams, depositando sus 60 millones de euros de cláusula. Lo colocamos por aquí a Nico Williams, por supuesto por delante de Ferran Torres, al cual vamos a dejar en el banquillo. Y ahora mismo tenemos que reforzar esta posición del lateral derecho, y para el lateral derecho tengo 2 opciones. La primera es Jeremy Frimpong, pero obviamente no tenemos suficiente dinero para ir a por él. Y otra opción un poco más asequible económicamente es la de fichar a Joshua Kimmich. Vamos a ofrecerle de momento unos 62 millones de euros. Y finalmente cerramos el trato con el Bayern de Múnich y cerramos la incorporación del jugador alemán. Y es que nos hemos gastado un total de 125 millones de euros. Colocamos por aquí a Joshua Kimmich, que como veis con el cambio de posición baja 2 puntos de media. Con la plantilla ya cerrada, el Barcelona hace oficial las presentaciones de sus 2 fichajes para esta temporada. Y este sería el equipo para la segunda temporada del Fútbol Club Barcelona, en el que vamos a hacer unos cambios de posición para que jueguen los jugadores que hemos fichado. Así que vamos a simular esta segunda temporada. Bueno, gente, esto es increíble. He tenido que parar la simulación porque en esta segunda
segunda temporada el Barcelona está en la final de la Champions. ¿Pero esto qué es? El Barcelona que viene de eliminar a la Juve en octavos, al Milan en los cuartos de final y al Borussia Dortmund en las semifinales. Pero es que además también ha ganado la Liga con 92 puntos, también ha ganado la Supercopa de España y la Copa del Rey. Y puede ganar 4 títulos, pero qué barbaridad. Y es que por aquí tenemos la plantilla donde Nico Williams ha progresado una barbaridad, ha subido 4 puntazos de media. Pero es que los números de Nico Williams son una locura: 42 goles y 10 asistencias en 58 partidos. Pero qué fichaje es este. Y con Lamine Yamal solo ha marcado 2 goles. Pero Lamine, ¿qué está pasando? Aún así vamos a ver qué pasa con la final de la Champions. Simulamos y la gana también el Barcelona con goles de Nico Williams y de Lamine Yamal. Pero qué es esta barbaridad, gente. 4 títulos en esta temporada para el Barcelona, donde ya tenemos a Pedri con 92 puntos de media. Y por aquí tenemos algunas de las medias más importantes del equipo. Pasamos a la tercera temporada. Tenemos que volver a vender por valor a 100 millones de euros. Así que nos vamos a ver los valores de nuestro equipo. Y es que en este caso yo me voy a decantar por vender a Frenkie de Jong. Lo ponemos en venta y ya tenemos la primera oferta, y en este caso viene del Atlético de Madrid. Pero yo no quiero ningún jugador de intercambio, yo quiero dinero. Negociamos con el Cholo Simeone, le vamos a pedir 150 millones de euros. Que nos lo ha aceptado, pero ¿esto qué es? Bueno, Cholo Simeone está loco. Pues le decimos adiós al holandés, que va a dejar 150 millonazos, que unidos a estos 150 millones de euros hacen un total de 200 millones de euros para reforzar una plantilla que después de la baja de Frenkie de Jong se ha quedado muy pobre en el centro del campo. Y vamos a hacer 2 fichajes para sustituir a de Jong. El primero va a ser otra joven promesa española. Vamos a pagar 71 millones de euros para el primer sustituto de Frenkie de Jong. Le damos la bienvenida a Martin Zubimendi. Y sin más dilatación nos vamos a por el segundo sustituto de Frenkie de Jong. Alcanzamos un acuerdo por unos 103 millones de euros. Aterriza en Camp Barça el último de los fichajes de esta temporada en este nuevo proyecto de Hansi Flick, que lo colocamos ya por aquí. Le cambiamos la posición a MCO para que pueda ser el titular. Colocamos a Zubimendi en el banquillo y a Fermín también, y así quedaría ahora mismo la plantilla del FC Barcelona. Pero es que además el FC Barcelona para esta tercera temporada quiere confiar por fin en Lamine Yamal y le va a dar el número 10. Y además vamos a hacer unos cambios de dorsal. Le vamos a poner el 9 a Vitor Roque, le vamos a poner el 11 a Nico Williams. Estamos en el final de la tercera temporada y me sorprende lo bien que se ha adaptado Joshua Kimmich a la posición de lateral derecho, y es que ha subido a 88 de valoración. Y es que el máximo goleador ha vuelto a ser Nico Williams, el segundo vuelve a ser Vitor Roque y el tercero esta vez ha sido Xavi Simons. Pero vamos a ver ya los resultados de esta temporada. No me lo puedo creer, otra liga, tercera liga consecutiva para el FC Barcelona. Pero es que la Copa del Rey también la ha vuelto a ganar el FC Barcelona, pero en la Champions no ha habido suerte. El Barcelona ha caído en cuartos de final contra el Real Madrid, así que apuntamos un doblete para esta tercera temporada. Y además el FC Barcelona también ha ganado la Supercopa de Europa. Pasamos ya a la cuarta temporada y el objetivo del canterano lo tenemos por aquí. Tenemos un MCO con un potencial increíble y vamos a ver si tenemos algún jugador entre los nominados al Balón de Oro, y ahí lo tenemos. ¿Un jugador del Balón de Oro? No me lo puedo creer. ¿No será capaz Nico Williams en esta cuarta temporada de llevárselo, no? ¡Ahí lo tenemos! No me lo puedo creer. Nico Williams, ganador del Balón de Oro. No sé si pueda ser la primera vez que un español se lleva un Balón de Oro. Dejadme por los comentarios porque no lo tengo muy claro. Estamos ya en el final de la cuarta temporada. Nico Williams ha vuelto a ser el máximo goleador y seguido de un Lamine Yamal que poco a poco empieza a subir su media. Y vamos a ver cómo le ha ido al equipo en la cuarta temporada. No me lo puedo creer. Primera temporada que no ganamos la Liga. La Supercopa sí que nos la hemos llevado. Y vamos a ver la UEFA Champions League. ¿Cómo? Vamos a ver cómo puede ser que con el equipo que tengamos el Barcelona haya caído a la Europa League. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde está el Barcelona? Que ha caído en cuartos de final en la Europa League. Fracaso absoluto del FC Barcelona. Vámonos ya a la quinta temporada. Pues ese fracaso me gustaría reforzar la plantilla, pero es que no sé qué fichar. Tenemos una plantilla muy buena y lo único que se me ocurre que podamos reforzar es la defensa. Y el central que he fichado al final ha sido Cristian Romero. Lo colocamos por aquí en el banquillo por Pau Cubarsí, que yo lo he intentado pero no ha conseguido subir de media. Mientras tanto nos vamos otra vez a la gala del Balón de Oro. Nico Williams vuelve a estar nominado, pero esta vez no se lo ha llevado, ha sido Vinicius el que se lo ha llevado. Bueno gente, estamos en el final de la última temporada. Ya habéis visto bien, el Barcelona se la juega contra el Real Madrid para conseguir el objetivo de la Champions. Pero antes vamos a ver si hemos ganado algún título. Por aquí lo tenemos, el Barcelona vuelve a ganar la Liga, pero no ha ganado ni la Supercopa ni la Copa. En una temporada increíble de Vitor Roque, que ha sido el máximo goleador de la Liga eSport. Pero ojo con Lamine Yamal, que ha marcado 35 goles y que ha subido ya a 89 de valoración. Y ahí está, ganamos 3-0 con goles de Vitor Roque, Xavi Simons y de Nico Williams. Y el Barcelona consigue todos los objetivos. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido este reconstruyendo al Barcelona. Y no olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo.